Estamos ahora en este espacio de Fundar con el contador Javier Cófano. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar como todos los jueves aquí. Muy bien, así es, gracias. Y bueno, como siempre, para hablar de temas que interesan, de lo que hace a la Fundación para el Desarrollo Regional, y en este caso para hablar puntualmente de uno de los productos que realmente representa mucho para nuestra economía, ¿no? Una producción que marca Mendoza y particularmente a San Rafael por ser las zonas en la Argentina donde esto se produce y se vende al exterior, como es el mercado de la ciruela y fundamentalmente en seco. Así es muy importante para nuestra zona lo que se llama ciruela para industria, digamos, como conjunto económico. Aquí hemos hablado en algún momento de los ingresos que le genera a la economía de San Rafael otras actividades o la actividad estatal. Me parece importante, a partir de la noticia del otro día de que hay buenas perspectivas internacionales para el precio de la ciruela en virtud de la merma en las cosechas de otros países importantes, hablar de esta industria para que conozcamos un poco más lo que tenemos y lo que podríamos desarrollar. Junto con Estados Unidos, Francia y Chile, nosotros somos los principales productores y exportadores mundiales de la ciruela seca o ciruela, digamos, que se parte de una variedad que se llama Dagen y que es tradicional en nuestra zona. Tenemos unas placas ahí, si se pueden mostrar, para ver que tenemos en Mendoza una superficie implantada que representa el 98% de la superficie total de ciruela del país. Está en Mendoza, son 18.000 hectáreas. San Rafael y General Alvear representan casi entre el 75 y el 80% de esa extensión, con 15.000 hectáreas. Y tenemos una producción anual entre 100 y 150 millones de kilos, digamos, siempre sujeta a las contingencias climáticas, pero podríamos hablar que ese es el número. Es decir, prácticamente, perdón, la mayor producción nacional se da en este oasis sur. Totalmente. Y la última cosecha fue de 138 millones de kilos en fresco. En la siguiente placa podemos apreciar las características de esta producción. En general hay muchos pequeños productores individuales, representan casi el 90% de la superficie cultivada, sociedades solo el 10%. Y productores en San Rafael y General Alvear son 3.800, digamos, estimativamente, puede haber alguno más. Se ha tomado fincas o propiedades que tienen un monte de a partir de 30 plantas. La edad promedio de los productores, esto es una nota, digamos, de color si se quiere, en general está por encima de los 57 años, así que es cierto eso de que los productores que se han quedado en el campo no son precisamente los jóvenes. Y la explotación promedio es toda pequeña explotación, si sacamos el promedio de 2,5 a 3,5 hectáreas, aunque por supuesto hay montes de 10 o 20 hectáreas, pero si dividimos la cantidad total de hectáreas por la cantidad de productores nos da ese promedio. Y cubierto con tela antigranizo solo tenemos un 7%, desgraciadamente. En la siguiente placa podemos apreciar también el valor de esta producción, que eso es lo que yo quería destacar. Si hablamos de una producción potencial, siempre potencial, de 150 millones de kilos, estamos hablando a precios promedio de los pagados durante la última cosecha de 150 millones de pesos. Ahora, si el productor seca esa ciruela, por supuesto, se convierte solamente en 50 millones de kilos de ciruela seca, pero el valor de esa producción ya es de 300 millones de pesos, es decir, el secado agrega valor. Y si pensamos en estos precios internacionales de los que se está hablando hoy, de $20 la caja de 10 kilos, podríamos decir que potencialmente tendríamos una producción exportable de 600 millones de pesos, agregando, digamos, envase, etiqueta, transporte, etcétera. Digo, esto para mostrar la significación de esto que producimos nosotros fundamentalmente, es decir, el sur mendocino, San Rafael y General Alvear. En la siguiente placa mostramos algunos de los problemas y algunas de las fortalezas que tiene esta actividad. Las fortalezas son las excepcionales condiciones de cultivo que dan un producto de altísima calidad con muy buen tenor de azúcar y con muy buen tamaño. Y lo otro es la cultura productiva que tenemos de trabajo de nuestra gente. Ahora, tenemos muchas debilidades, eso es cierto. Los problemas climáticos, es decir, el mismo clima que da esta calidad puede hacer perder parte de la cosecha por heladas,
por piedra, etcétera. La volatilidad del precio internacional. De acuerdo a la producción de estos otros países, el precio internacional tiende a caer o a subir alternativamente, lo que, digamos, genera cierta inestabilidad. Las variaciones del tipo de cambio, que es un problema propio de la Argentina y que, digamos, hace que en algún momento cuando la moneda nuestra se revaloriza frente al dólar, ya no sea tan conveniente exportar porque nos aumentaron los costos en pesos. Esas variaciones de tipo de cambio deberían, de alguna manera, considerarse para este tipo de producciones, porque si no nos deja en desventaja con el resto del mundo. Otro problema es la legislación laboral. Estas características de esta producción tan familiar hace que muchas veces para las cosechas o los trabajos culturales de temporada trabaje toda la familia. Como sabemos, la legislación laboral nacional no admite el trabajo de menores. Sin embargo, en esta actividad el trabajo, digamos, ha sido una tradición, es decir, al momento de la cosecha, cuando los chicos de la familia no están en la escuela, porque esto es enero, febrero, se ha utilizado mucho este tipo de trabajo, y eso en realidad ha traído problemas con las inspecciones del Ministerio de la Subsecretaría de Trabajo. Otro problema es las demoras en los reintegros del IVA. Quienes procesan la ciruela compran insumos que tienen IVA y como no se puede exportar el IVA en el precio, se exporta a un precio neto de IVA y para recuperar lo que han pagado en su cadena de compras, el Estado les devuelve el IVA. Es cierto que es un trámite complejo donde los industriales y exportadores reclaman ante la AFIP-DGI y luego les devuelve, pero se está demorando mucho ese trámite, desgraciadamente. Entonces, todas estas debilidades, en parte algunas se pueden solucionar, hay gestiones para solucionarlas, y en parte otras son difíciles digamos, están fuera de nuestras manos. La volatilidad del precio internacional, los fenómenos climáticos, ha habido una helada en estos últimos días, por suerte todavía no estaba plenamente en floración el ciruelo, así que en principio no ha habido mayores daños. Pero volviendo al tema central, debemos valorizar esta producción como una de los aportes a la economía regional más importantes. En Mendoza, luego de la vid y el olivo, la ciruela es lo que sigue en extensión de producción y genera no solo ingresos para nuestra economía, sino que por su calidad de bien de exportación genera divisas para la Argentina. Bien, por los datos que mostraban estas placas, algunos aspectos para destacar. Hablaba de un 90% de productores individuales, lo que habla de la necesidad de integración, ¿no? Porque esto permite, justamente en situaciones como esta, poder negociar en el mercado del mundo mejores precios. Exactamente. Y a mayores volúmenes y constantes. El Estado provincial promueve esta política de integración. Prácticamente de esos productores individuales hay un 30% que tiene paseras para el secado al sol. De hecho, se seca prácticamente el 30% del total de la producción a través de este mecanismo. Con eso, digamos, ellos tienen un salto cualitativo porque la ciruela desecada puede defenderse en el tiempo porque no hay urgencia, digamos, de negociarla a la espera de un buen precio y además, digamos, al haberle agregado valor, es decir, el trabajo, el secado, la conservación, etcétera, los precios son mucho mejores. Entonces eso habla de que los productores se tienen que integrar. Hay hoy 2 cooperativas importantes en San Rafael que están haciendo ese trabajo y que los socios creo que están satisfechos porque vieron que lo que secaron hoy, lo que secaron de la última temporada, hoy se está valorizando realmente. Bueno, y ante el mayor riesgo que tenemos en la zona, más allá de las heladas, tiene que ver luego con el granizo. Destacaban allí las placas, un 7% solo de lo cultivado está bajo una cubierta protectora, ¿no? Así es. Hay financiamiento, hay posibilidades de que los productores puedan conseguir el acceso a la malla antigranizo, pero también una cuestión de costos en lo individual, por eso apuntaba también a la necesidad de integración, de asociarse los productores. Es así, el problema, digamos, cubrir una hectárea de tela de ciruelo es relativamente costoso. Y yo te comentaba recién este problema de la revalorización de la moneda, digamos, local frente al dólar. Hoy los costos son muy altos y probablemente la cuenta al productor individual no le dé para proteger con tela antigranizo, pero
Se han hecho políticas de promoción a través del Fondo de la Transformación, con tasa cero, etcétera, y hay que apuntar hacia allí, es decir, en el largo plazo eso va a rendir su fruto, es decir, tener una seguridad de que por lo menos el granizo no nos va a afectar, da una garantía y una tranquilidad para saber que el producto va a estar para vender en el momento que digamos que corresponde. La inseguridad que genera la posibilidad de una tormenta de granizo realmente a veces hasta desalienta los trabajos culturales, generar mejor calidad. Tenemos baja productividad nosotros con respecto a otros países. Si vemos la cantidad de kilos y vemos la cantidad de hectáreas, vemos que nuestra productividad está alrededor de los 5.000, 6.000 kilos por hectárea, promedio, cuando otros países tienen arriba de 15.000 kilos o 20.000 kilos por hectárea. Esto tiene que ver con protegerlo, incorporar mejoras tecnológicas, digamos, buenas labores culturales, etcétera, etcétera. Es algo en lo que vale la pena porque al margen de esas fluctuaciones que hace que algún año convenga o no convenga exportar, en el largo plazo este producto tiene mercado, tenemos condiciones para cultivarlo y hay que proteger esta actividad. Y un dato con el que me quedo para el final, hablaba también allí Las Placas, lo destacaba, de la gente en el campo que se dedica a este cultivo. En promedio personas de 57 años. Así es. Lo que no deja de ser un tema preocupante, ¿no? Por aquellos jóvenes que deben continuar la posta y por distintas razones, fundamentos que ellos tengan, dicen el campo no es para mí. Así es. Y el campo se abandona y se deja de producir. Un censo del IDR estableció estas condiciones de los productores, en general es gente mayor, porque los jóvenes, volvemos a lo mismo, ha habido muchas fluctuaciones, años que han sido muy malos, a fines de la década del 90, principio de siglo, digamos, los precios internacionales eran malos, nuestros costos eran altos y ahí hubo un estancamiento de la actividad que se revirtió a partir del año 2003. Hay muchos montes frutales nuevos, jóvenes, que están entrando en producción, pero a la cabeza de esas fincas se han quedado los más grandes. Los jóvenes han emigrado a la ciudad o han buscado el camino por otro lado. Exactamente. Bueno, Javier, muchas gracias por todo esto. Gracias a ustedes. El contador Javier Cófano, de Fundación para el Desarrollo Regional. Pausa, ya volvemos.